Pro-Social Work te invita a una conversación acerca de cómo mejorar el trabajo colaborativo, la inclusión en las organizaciones y la responsabilidad social. Cómo, desde el punto de vista administrativo, podemos salir del status quo. Pro-Social Work en formato podcast. Hola, mi nombre es Rodrigo Arteaga. Soy fundador, socio fundador y director de Pro-Social Work. Hoy quiero conversarles acerca de sustentabilidad y sostenibilidad. Y lo voy a hacer desde acá, desde mi casa, ¿ok? Que como ustedes ven es un ambiente natural muy lindo y que tiene que ver con parte de lo que vamos a conversar hoy. De hecho, la idea justamente es que con este ejemplo reconozcamos la diferencia y la importancia de que sostenibilidad y crecimiento estén de la mano de la sustentabilidad, algo que en la actualidad no puede dejar de estar presente. Acompáñenme por favor y vamos a seguir conversando en un lugar donde se supone que vamos a estar más cómodos. Bueno, como les estaba comentando hace un momento, tenemos dos cosas interesantes que conversar hoy: la sostenibilidad y la sustentabilidad. Ambas son dos conceptos que se parecen y se relacionan mucho, pero significan cosas muy distintas. La sostenibilidad es, por ejemplo, un concepto que existe desde que existe la empresa privada. Desde los primeros emprendimientos, lo que busca una organización cuando inicia su camino, puede ser grande, mediana, chica o microempresa, ¿okay?, es lograr crear valor económico medioambiental que genere beneficios a largo plazo y a corto plazo también. Eso, por supuesto, se puede verificar en que los beneficios que genera se insertan en una comunidad que está en torno a esa organización y que de alguna manera genera entonces el desarrollo de las generaciones que están en ese momento actuando sobre esa organización y las acciones que vendrán en el futuro a actuar sobre esa organización. La sustentabilidad, en cambio, es algo totalmente distinto. La sustentabilidad habla del manejo de los recursos para lograr esa sostenibilidad en el tiempo. La sustentabilidad es una palabra mucho más nueva. En la actualidad se está haciendo imperativa justamente por los problemas que tenemos en el medio ambiente, para comenzar, pero también por los problemas que existen a nivel social. Las sociedades actuales están en crisis en prácticamente todo el mundo. No hay país el que no tenga alguna crisis socioeconómica, ¿okay?, que esté afectando su desarrollo y su crecimiento. Por lo tanto, se tiene que buscar la sustentabilidad y eso nos lleva a entender aspectos sociales dentro de lo que sería el crecimiento sostenible. Esos aspectos sociales tienen que ver con responsabilidad social, tienen que ver con responsabilidad económica y con responsabilidad ambiental. Lo que significa que tenemos ahora una palabra, ¿no es cierto?, un concepto que es mucho más amplio, que apoya la sostenibilidad y no la niega, pero sí se requieren la una a la otra para poder lograr entonces un desarrollo adecuado. La sociedad exige en este momento que las empresas sean sostenibles para lograr ese crecimiento, ese progreso, ese desarrollo de las personas, los individuos dentro de la sociedad y la sociedad en su conjunto, en todos los aspectos, en los aspectos culturales, comunicacionales, tecnológicos, ¿okay?, científicos, de salud, de educación, etcétera, pero que a su vez respete los medios y el entorno en que se maneja y el desempeño que tiene sobre los recursos que utiliza para lograr eso. La sociedad en la actualidad rechaza de pleno el desarrollo sostenible o el crecimiento sostenible que no tenga apareado, ¿no es cierto?, una forma sustentable del manejo de los recursos. Por lo tanto, la sustentabilidad es una cosa que requiere un poquito más de dedicación y algo más de cuidado cuando hablamos de ella. Cuando hablamos de sustentabilidad, nos vamos a referir a una palabra que también existe hace tiempo, que son renovables, o sea, los recursos renovables. Eso existe hace mucho tiempo y en su momento hubo mucho interés en que los distintos tipos de energía que se utilizaban en el mundo para hacerlas a través de recursos que fueran renovables y no de aquellos recursos que son agotables, perecibles. Por ejemplo, gran parte de lo que consumimos en la actualidad nace de la descomposición de los combustibles fósiles. El petróleo es una de ellas, pero el petróleo se va a acabar en algún momento
y además los desechos del petróleo son bastante difíciles de lograr que se reintegren a la naturaleza de una manera ambientalmente correcta, ¿okay? Hay muchos como eso. El carbón es otro también que se utiliza mucho y también es un combustible que se va a terminar. Y muchos de los minerales que utilizamos también tienen sus días contados. En algunos casos son minerales peligrosos. Hubo una época en que se utilizaba mucho el asbesto y el plomo en productos que tienen que ver, por ejemplo, con la construcción. Ahora están prácticamente prohibidos, porque son contaminantes no solamente del medio ambiente, sino que también son tóxicos para el ser humano. Por lo tanto, cuando se habla de sustentabilidad, se habla de ese respeto hacia el uso que se le da a los recursos y sus posteriores reusos o posibilidades de ser incorporados a un nuevo proceso. En estos casos que les nombré, son bastante polémicos. No hay alguna posibilidad concreta de tener un uso posterior adecuado de muchos de esos desechos o desperdicios que salen de ahí. ¿Sabían ustedes que el producir madera, el producir papel, genera de los árboles un producto que se lo conoce como el licor negro, que contamina las aguas, y esas aguas contaminadas matan toda la microfauna que existe, microfauna y microflora que existe en los ríos, y de esa manera se afecta la fauna y la flora que está alrededor o que vive en ese entorno ecológico. Hay varios ejemplos al respecto. Entonces, por ese lado es importante tener una mirada también muy clara de que no todo lo que tenemos a disposición de nuestras posibilidades de emprender y de generar beneficios y procesos son aptos para ser usados en la actualidad. Se reconoce que ya hay problemas al respecto, hay que aprender a innovar. Y esa es otra palabra, innovar. Innovar no significa solamente trabajar en tecnología, significa también en hacer cosas de una manera distinta, que sean mejor, que el resultado sea mejor que el anterior, que el que se tenía antes, y que los recursos son más eficientemente utilizados, de tal manera que se logra un reuso adecuado de los desechos, de los desperdicios, y no se altera el ecosistema. Hay varios tipos de sustentabilidad. Podemos hablar de básicamente de tres enfoques que son bien importantes. Hay muchos enfoques, ¿okay? Todo va a depender de justamente la industria que lo esté manejando, o el estudioso, aquel o el curioso que quiera investigar un poquito al respecto, o la tendencia que cada uno de nosotros tenga. Pero yo les voy a nombrar básicamente tres. Estrategias sobre la sociedad y la sustentabilidad social, que tiene que ver con justamente cómo se distribuyen los beneficios, las ganancias, ¿no es cierto?, los resultados del proceso productivo. Las estrategias sobre la economía, que tiene que ver cómo se equilibra justamente el uso de esos recursos con un resultado óptimo, de tal manera de que no exista un desgaste adicional, una ineficiencia, por así decirlo, del uso de algunos recursos, incluso hasta en su extracción, que generaría posiblemente desperdicios, para el resultado final que pudiera no ser el que más beneficios trae. Así tenemos muchos tipos de industria en nuestro país y en otros lugares del mundo donde el proceso de extraer la materia prima es tan caro y más peligroso y más contaminante incluso en el medio ambiente que el resultado final. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado también con ese equilibrio económico, ¿okay? Y por último, las estrategias sobre el medio ambiente, que ya les he comentado varias veces. El problema está en cómo hacemos que nuestro medio ambiente, nuestro clima, nuestra forma, nuestra esfera natural en la cual vivimos, ¿no es cierto?, no se altere para dejar de entregarnos las posibilidades de hacer mejores cosas todavía. El medio ambiente es un tema complejo. En la actualidad estamos viviendo una crisis medioambiental compleja. Estamos entrando recién en conocimiento de ella, porque todavía creo que no hemos entrado en razón al respecto, y tenemos que darnos cuenta de que ahí hay algo bastante interesante que entregar. Recuerden una cosa interesante: la sostenibilidad, que hablamos al principio, se refleja en entregar beneficios a generaciones presentes y generaciones futuras. Pero cuando alteramos el ecosistema de una manera tan grande, evidentemente las generaciones futuras no van a tener nuestras posibilidades. Algunos de nosotros no veremos esos desastres, ¿okay? Pero si pensamos en nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, aunque parezca un cliché, ¿no es cierto lo que estoy diciendo?, es una gran realidad. Cada día hay menos posibilidad de tener algunos elementos que damos por cierto, por seguros y por sentados en la actualidad, en el futuro. Se está complicando la cosa en ese aspecto. Por lo tanto, la sustentabilidad, exige que tengamos mucho cuidado en el uso de esos recursos. Hablemos un poquito de la sustentabilidad económica.
Una de las cosas más importantes en nuestra actual sociedad es justamente la economía y su macro impacto a nivel mundial. Es importante entender de que nuestros procesos de desarrollo dependen justamente de los recursos económicos de que disponemos, tanto en lo individual como en lo comunitario, ¿okay? E incluso cuando hablo de comunidad me refiero a una sociedad completa. Las posibilidades económicas para adquirir ciertos tipos de beneficios, ¿no es cierto?, o de productos, o de sencillamente oportunidades para lograr un desarrollo social sostenible, ¿no es cierto?, en el tiempo son cada vez menores. Por lo tanto, es importante aquí establecer el uso de los recursos económicos en términos de lo que ya comenté hace un momento atrás. ¿Cuánto me cuesta, ¿no es cierto?, lograr es tener una materia prima que pueda procesar para lograr algo importante para todo el mundo, que se pueda repartir de manera equilibrada en todos, y cuánto cuesta el resultado de ese proceso? Ahí hay algo que establecer con mucha claridad, y es que hay muchos aspectos de la economía que se basan en teorías económicas como la oferta y la demanda, ¿okay?, y otras más que definen, por ejemplo, la categoría y el nivel de lo que se va a hacer con respecto a lo que se va a entregar a la sociedad como resultado de un proceso productivo, ¿okay?, que permita el desarrollo sostenible que hemos estado conversando. Entonces es importante entender que hay recursos limitados y su capacidad para utilizarlos debe ser debidamente estudiada. Esos recursos no tienen posibilidad de seguir siendo recursos en el futuro, por eso son limitados. Y a razón de ahí hay que comprender que si el resultado se puede cambiar por otra cosa que permita utilizar recursos que tengan otro tipo de finalidad después de haber sido usado, es necesario estudiarla, porque así lo sustentable sería realidad, ¿okay? Un crecimiento sostenible con recursos que están siendo sustentablemente utilizados nos permitiría pensar que en el futuro las generaciones que vengan sí van a tener una capacidad de desarrollo y prosperidad como se espera que se tenga en todos los niveles, ¿okay? El otro tema súper importante es la sustentabilidad ambiental. Ya lo hemos nombrado varias veces, creo que ha sido el fondo de esta conversación con ustedes, y es que definitivamente nos hemos descuidado. El ser humano en sus inicios, cuando comenzó este proceso de producir para hacerse sostenible, estoy hablando de los primeros agricultores, de los primeros que lograron entender cómo dominar el entorno para establecer un punto de relación sostenible en el tiempo que les permitiera sustentarse más allá de lo que son las temporadas, el invierno, el verano, y pasar de ser recolectores a ser cosechadores, ¿okay? Lo que permitió, por supuesto, el crecimiento de las sociedades a partir de que nos transformamos de nómades a sedentarios, y de esa manera logramos desarrollar nuestra sociedad, nuestras comunidades. Ese ser humano al principio era sosteniblemente sustentable, aunque parezca raro el concepto, pero es verdad. Ellos realmente reutilizaban los mismos productos de lo que cosechaban, porque le daban con ese producto una nueva posibilidad a la tierra para renovarse y generar una nueva cosecha. Con el tiempo fuimos descubriendo algunas cosas que fueron dañando esa sustentabilidad y, por supuesto, echando a perder la posibilidad de que los suelos se renovaran de una manera natural. Se descubrieron los fertilizantes no orgánicos. Estoy hablando de aquellos fertilizantes como el salitre y un montón de otros más que aparecen en la actualidad, y se fueron procesando entonces en la tierra para darle más energía a las cosechas presentes, sin comprender que las cosechas futuras iban a estar afectadas por la toxicidad que había en la misma tierra. De esa manera también fuimos empezando a ser poco sustentables. Seguimos siendo sostenibles porque forzábamos a la naturaleza a que nos dé los productos, pero ya dejábamos de ser sustentables porque al mismo tiempo le dañamos a la naturaleza su proceso natural, ¿no es cierto?, de desgracia, para lograr que esa sustentabilidad fuera la lógica del recurso bien utilizado. Sin duda, en la medida que las sociedades aumentaron su volumen y crecieron al nivel de ser 6.000 millones de personas en este momento en el mundo, se requirió todavía más en cantidad de recursos adicionales que agregarle a la tierra para poder cosechar. Lo que hay que entender aquí, y esta es la parte compleja, es que aquí afectamos la parte natural, el medio ambiente, pero también afectamos el otro factor social. Se establece que solo el 10% de lo que se cosecha en el mundo le llega al
cerca de un 70% de la población. O sea, hay personas que viven con mucho menos de la mitad con la que vivimos usted y yo para poder sustentarse en el día a día en su alimentación. Por lo tanto, ahí hay una mala distribución del resultado del uso de los recursos. Hay países donde realmente hay sociedades que se están muriendo de hambre, requieren de ayudas externas permanentemente y esa ayuda es apenas de sobrevivencia. No está permitiendo el desarrollo ni el progreso de generaciones futuras. Entonces ahí tenemos justamente el doble impacto. Fíjense en lo que ocurre cuando el costo de tener que producir una cierta cantidad de alimentos para un porcentaje de la población destruye las posibilidades para los alimentos de otro porcentaje de la población que no es menor. Si hablamos del 10% de la población actual en el mundo, estamos hablando de 600 millones de personas. Y a lo mejor estoy equivocado, no soy experto en ese tipo de índices demográficos, pero estoy seguro que es mucho más que eso. Y por otro lado, hay muchos elementos que se utilizan para producir algo que es aún más complejo de adquirir. Por ejemplo, para poder tener carne en nuestros platos, ganado vacuno, bovino, lo que ustedes quieran, se requiere sembrar mucha cantidad de terreno con alimentos para esos animales. Y el producto es una carne, es una leche, es un derivado, ¿no es cierto?, del proceso del animal que tampoco le llega al 100% de la población. Y ahí creo que el porcentaje a los que no le llega es todavía más grande que el 10%. Creo que debe ser alrededor del 50%. Y sin embargo estamos utilizando espacios donde podemos tener alimentación de otro tipo. Yo no digo que seamos vegetarianos, pero sin duda, si vamos a ser omnívoros y comer de todo un poco, repartamos de todo un poco a todo el mundo. Ahí está el impacto social de lo que significa sustentabilidad. En realidad, aquí lo importante no es justamente el hecho de que existan los postes de luz. Tienen que estar ahí. Eso permite que haya un crecimiento sostenido para mí, para mi familia y para las generaciones futuras que vienen después de mí, de mi familia. El tema es cómo se genera esa electricidad. Ya les comenté que aquí en mi país se genera mucho a través de los combustibles fósiles y muy poco a través de las fuentes hidrográficas. No hay prácticamente nada de uso de células fotovoltaicas y tampoco de la fuerza eólica, la del viento. Así que dependemos de eso. ¿Pero qué es lo importante entonces? Bueno, que existe esa sostenibilidad, pero que respete el medio ambiente en el cual yo decidí vivir, que es este ambiente natural, ¿no es cierto?, con árboles, que se los mostré al principio, cuando la saludé con ustedes, cuando recién inicié el video, que me permite sentirme bien, conmigo, con mi familia, con el ambiente y respetando todo lo que significa la vida acá. Estos bosques corren peligro. Aunque ustedes no lo crean, muchos de los habitantes del sector los utilizan básicamente esos árboles para la combustión, porque no existe otra posibilidad de calefaccionarse o tener energía para cocinar y para mantenerse calientes. El invierno aquí es bastante frío y es largo. En esta zona del país es muy largo, por lo tanto se requiere algún tipo de energía. Y esta es para ellos la más barata. Está accesible en todas partes. De hecho, hay tantos lugares de donde cortar árboles que a veces se transforma en un verdadero problema la cantidad de camiones y camionetas que andan por las carreteras cargadas de leña que no necesariamente han sido tomadas de manera adecuada. O sea, en pocas palabras, han sido sustraídas sin el permiso adecuado. Nuestro sistema forestal trata de impedir eso, pero es difícil si todavía no tenemos todos los recursos a la mano. Y esos recursos, sobre todo los energéticos, no dependen solamente de la luz, también sí dependen de la electricidad, pero no dependen solamente de los fósiles, dependen de que existan políticas gubernamentales y adecuadas para tener energía eléctrica a través de estos recursos. Ha sido un placer para mí estar con ustedes, nos veremos en otro video más adelante. Que pasen buen día.